Muy buenos días, bienvenidos al nuevo podcast. También, si lo estás viendo en vídeo, pues un nuevo vídeo. Yo soy Arnaud Nogués, esto es el director. Y hoy, y aquí, se habla de bolsa. Bien, vamos a hablar hoy sobre si es buena idea estar comprando acciones ahora mismo para el largo plazo. Es decir, si el mercado realmente, esta situación macroeconómica que estamos viviendo, es muy grave y va a afectar a largo plazo, o por el contrario es algo más coyuntural, algo más de corto o medio plazo, y podemos estar, entre comillas, relativamente tranquilos comprando acciones ahora pues para el largo plazo, entendiendo largo plazo como más de 2-3 años, incluso 4-5. Es una pregunta que me repetís muchísimo, es totalmente lógico, ya que pues es muy común cuando el mercado baja que muchas personas se planteen estar comprando acciones, ya que hay rebajas, entre comillas. Y voy a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema en este episodio, no sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, por aquí, link también en la cajita de descripción o en la cajita de más información del podcast. Si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast o por YouTube, donde sea, pues que sepas que tienes pues ahí toda la información. Bien, me puedes seguir, es gratis, comparto información diaria de lo que compro, lo que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido gratuito y pues nada, échale un vistazo a la descripción. Dicho esto, vamos ya con el episodio de hoy. También os quiero compartir las acciones que yo, al menos a título personal, estoy comprando poco a poco, haciendo DCA tranquilamente, por si a alguno le interesa, aunque seguramente ya muchas las sepáis porque la he estado comentando por diestro y siniestro, pero por si acaso hay algún despistado, pues las voy a comentar también. En primer lugar, tenemos que hablar sobre la crisis que estamos viviendo ahora mismo. La crisis que estamos viviendo ahora mismo y que en los mercados lleva prácticamente ya desde noviembre. La economía real ya sabéis que va un poco más retrasada, lo que es la economía de a pie de calle, la del panadero, la que puedes vivir tú en tu trabajo. La bolsa lo que hace es anticiparse a esos escenarios. De esta forma, lo que ocurre es que las bolsas caen mucho antes que, por ejemplo, que los datos del PIB o que los datos de empleo. Bien. Es por esto, pues como hablamos, ¿no? De que a partir de noviembre la bolsa ya comienza a bajar, incluso aunque el panorama macroeconómico, los datos macroeconómicos no fueron tampoco relativamente negativos, ni significativamente negativos. Bien, entonces la pregunta es clara. ¿Es buena idea? ¿Esta crisis realmente repercutirá dentro de 2-3 años? Pues mi opinión, como analista obviamente no tengo la razón absoluta, ojalá tenerla, sería multimillonario, pero me equivoco muchas veces, aunque intento hacerlo lo mejor posible. Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque estamos actualmente en una crisis claramente de estanflación. Tenemos una inflación muy alta, tenemos también una inflación provocada por la oferta, es decir, el alto precio de los carburantes, del petróleo y de la energía hace que sea una inflación, digamos, más difícil de controlar, con subidas de tipos de interés, etcétera, porque así es, al depender de la oferta y no de la demanda, pues bueno, es más difícil, ¿no? Vivimos esta situación de una inflación alta y como es difícil bajar esta inflación, también seguramente al ser digamos una estanflación que incorpora ese, digamos, criterio de que hay también una recesión económica, es decir, hay alta inflación y poco o nulo crecimiento en la economía. Es uno de los eventos económicos más complicados que hay para abarcar, porque si la inflación está alta, pero el crecimiento también es alto, al final puedes subir tipos o actuar de forma fuerte contra la inflación, vas a perjudicar la economía, pero como está creciendo bastante o en unas altas tasas de crecimiento, tampoco es tan negativo. Sin embargo, en una situación como la actual, si tú atacas la inflación, pero es que además a nivel de crecimiento económico no estás bien, pues va a haber un destrozo que provocará pues lo de siempre, ¿no? Más paro, tasa de desempleo, más gasto público, etcétera. Es una situación compleja, tampoco quiero explicaros la crisis en este podcast porque es más, tardaríamos horas, al final hay que entender también que vivimos en una economía basada en la deuda está creciendo de precio como es lógico cuando suben los tipos, pero bueno, no quiero tampoco liaros. La pregunta es esa, la pregunta es, ¿seguirá en 2-3 años esta crisis? Pues mi respuesta es que en la bolsa no, en la economía real puede que sigamos viendo estragos de esta crisis, depende también obviamente del país, del sector, etcétera, pero es muy probable. Pero en la bolsa creo que no. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista lo que ocurrirá durante los próximos 6-18 meses es lo siguiente. En primer lugar, la Reserva Federal tendrá que seguir subiendo tipos. De hecho, hoy justo se publican la decisión de tipos de interés en junio, que se esperan 50 puntos básicos, a ver si publican 50 o 75. Pero yo creo que para finales de año vamos a estar mínimo en un 3,25, de un 3,25 a un 4,25% de tipos de interés. Menos que esto no creo que la Fed lo haga, sería ir con mucha prudencia y la verdad creo que es peor. O sea, creo que entre un 3,25 y un 4,25% de interés a final de año vamos a tener. Bien, esto por una parte.
Por otra parte, lo que va a ocurrir seguramente es que tras estas medidas fuertes de la Fed, entre esta subida de tipos y una reducción de balance, pues la economía obviamente va a decrecer, va a haber más desempleo, como hemos dicho antes, ¿no? Menor crecimiento económico, menor consumo, etc. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la inflación ya ceda, ya baje, porque además el petróleo con las recesiones baja de precio porque hay menos demanda de petróleo, o sea, si hay crisis, si hay recesión, la gente coge menos el coche, se produce menos, entonces el precio del petróleo baja, oferta y demanda. Cuando la inflación baje y la economía esté jodida, vamos a ser claros, lo que hará la Fed segura, y el Banco Central Europeo también, será otra expansión cuantitativa. Es decir, imprimir dinero, estímulos monetarios. Lo mismo que hemos visto en 2018, en 2009, en 2013 y en 2020. Lo mismo. Creo que es lo más inteligente, creo que es la fórmula menos mala para suplir periodos de crisis y acortar lo máximo estos periodos recesivos. He leído muchas personas, muchos informes de gente que dice que esto es apocalíptico, que las deudas están disparadas, que va a haber quiebras por doquier de países y de empresas. Y no digo que no haya quiebras, ojo, pero creo que estamos pecando de ser demasiado negativos. Es un entorno macroeconómico muy complicado a corto y medio plazo, pero a largo plazo realmente lo que va a ocurrir es que la Fed hará otra expansión cuantitativa en tanto en cuanto la cifra de inflación se lo permita. Y ya os digo, la cifra de inflación seguramente empiece a bajar drásticamente cuando entremos en recesión y el precio del petróleo caiga, que es de los máximos artificios que ha incrementado el precio de la inflación, y también, la inflación, y también con la subida de tipos de interés, pues la inflación caerá. Y cuando esa inflación se reduzca, entonces la Fed dirá, vale, estamos en la mierda, vamos a imprimir, entre comillas, más dinero. Vamos a hacer otro paquete de estímulos y ahí la bolsa de nuevo para arriba, la economía pues también recuperará, insisto, va más con delay, ¿no? La economía respecto a la bolsa, pero también recuperará y todos felices y comeremos perdices. Seguramente, insisto, para finales de 2023, 2024, seguramente veamos ya los primeros anuncios o los primeros rumores de expansión cuantitativa, es decir, impresión de dinero. Os lo puedo garantizar, guardad el vídeo, haced un clip, lo que queráis, pero ya veréis, porque siempre funciona así y porque la Fed a Estados Unidos tampoco es que no le viene bien tener una economía de mierda y una inflación baja. O sea, primero bajará la inflación y cuando la economía esté en la mierda también, que seguramente lo estará, entonces imprimirán más dinero, harán más estímulos. Bien, dicho esto, vamos con la última parte y es qué acciones estoy comprando yo ahora mismo. Ahora mismo hay un mercado dividido. Por un lado tenemos, bajo mi punto de vista, dividido en tres partes. Por un lado tenemos acciones sobrevaloradas, que son acciones de energía, de petróleo, que pueden estar bien para hacer un swing, para especular, pero realmente cuidadito porque los precios del petróleo actualmente no son sostenibles en un medio plazo. Cuidado con estas empresas, directivos vendiendo, ojo con las empresas petroleras. Luego tenemos aquellas empresas que están en un riesgo de quiebra fuerte, que son empresas que no generan beneficios, que no tienen un cash flow atractivo, que dependen mucho de la deuda y que si se incrementa el precio de la deuda mucho, es decir, suben los tipos de interés mucho, pueden tener problemas, incluso acabar en concurso de acreedores o la quiebra. Y luego tenemos otro bloque de empresas que realmente son empresas grandes, son empresas estables, son empresas con mucha caja, con EBITDA positivo, es decir, generan beneficio, son empresas con MOAT, con fondos, con fosos defensivos, son buenas empresas que debido a la situación coyuntural del mercado, al miedo a que cae la demanda, a que no sabemos un poco por dónde va a tirar todo, están cotizando múltiplos de risa, a múltiplos baratos. Y aquí encontramos empresas desde tecnología de las comunicaciones hasta software, pasando por hardware, pasando por agricultura, agricultura no porque está el tema de Ucrania, pero industriales sí, pasando incluso por consumer defensive, etc. Entonces, Arnau, ¿tú qué empresas estás comprando? Pues actualmente, y aunque me gustaría comprar más empresas, estoy siendo prudente con mi liquidez porque creo que incluso podemos ver más caídas en los mercados, entonces es tontería disparar ahora todas las balas si realmente en un mes podemos tener mejores precios. Pero estoy comprando poco a poco, y no os va a sorprender, pero estoy comprando Google, estoy comprando Facebook, estoy comprando Amazon, ahora que creo que ya me parece que me empieza a estar atractiva, al menos para mi punto de vista. Estoy comprando también John Deere, que está damnificada por el tema de Ucrania, pues al final es una región muy productora de cereal y pues como hay una guerra pues se consume menos, pero nada que en 5 o 10 años no vaya a solucionarse. Y estoy comprando estas acciones, prácticamente. También compré un poquito de NIO hace un tiempo, pero muy poquito, esa sí que tiene un poco más de riesgo. Es lo que estoy haciendo. Comprar también índices indexados al ETF, al SP500, ETFs indexados al SP500. Me parece que está una valoración razonable. Que esté una valoración razonable, ojo, no significa que no pueda caer más. Significa que me parece razonable para llevarlo a un medio largo plazo. Punto. Estoy haciendo eso.
hay que ser prudente, hay que tener las ideas claras y poco a poco esto también pasará. Lo leí en un cuento de Jorge Bucay cuando empezó la pandemia, de esto también pasará cuando todo el mundo se pensaba que acabaríamos en un apocalipsis zombie y fijaros, pues tampoco fue para tanto, entre muchas comillas, y yo soy el primero que ha perdido familiares, pero insisto, esto también pasará. Punto. Tranquilidad, raciocinio y paciencia. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.